a este grupo de judíos expatriados, judíos creyentes, realitas creyentes realmente, ¿no? Ya habíamos estudiado capítulo 1, ahora nos toca el capítulo 2, por favor, de la epístola de Santiago, por favor, en nuestras Biblias, ¿ok? Habíamos mencionado de que esta epístola es una epístola que trae mucha información práctica dentro del cristianismo. Esta epístola del libro de Santiago nos habla en lo que el creyente debe de actuar en relación a su fe. Es decir, si el creyente dice que es cristiano, ¿qué debe hacer? Debe de demostrarlo. Básicamente es eso, es un algo práctico. No estamos hablando de conocimiento, sino estamos hablando de la vida práctica como creyente. Y el primer capítulo nos hablaba acerca de las pruebas. Es decir, un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, va a pasar por diferentes pruebas. Estas pruebas van a venir de parte de Dios para nuestra madurez espiritual. Cuando hablamos de pruebas, las relacionamos o las clasificamos de tres maneras, ¿no? Aflicciones, persecuciones y ¿la otra cuál es? Tribulaciones, ¿ok? Estas tres partes, esas tres clases de pruebas, cada creyente la va a pasar de una manera según su trasfondo, según sus circunstancias. Es decir, mis circunstancias, sus circunstancias no son las mismas. Es decir, pastor, tengo un problema de persecución. Mi familia me ha quitado el habla por ser creyente. Aunque todos hemos pasado por estas cosas de una magnitud muy grande, muy mediana, muy amplia, pero no todos los creyentes van a pasar esto, ¿entiendes? De repente son con sus amigos, de repente son con otras partes. Entonces vamos a pasar por pruebas de diferentes maneras. Entonces, el Santiago capítulo 1 nos habla justamente acerca de esto. Cómo demostrar al creyente que es un hijo de Dios o su fe. Va a pasar por pruebas. En el capítulo 2 vamos a hablar de otra manera. Básicamente vamos a hablar acerca de la demostración de nuestras relaciones. Cómo un creyente puede demostrar su vida espiritual por medio de sus relaciones y a su misma vez por sus buenas obras. Capítulo 2 vamos a aprender estas dos cosas, ¿ok? Cómo demostrar nuestra fe por nuestras relaciones interpersonales y cómo demostrar nuestra fe por medio de nuestras buenas obras. Básicamente es lo que vamos a aprender. Vamos capítulo 2, por favor, del verso 1 al verso 13 en nuestras Biblias. Santiago capítulo 2, del verso 1 al verso 13 en nuestras Biblias. Si lo tienen, digan un fuerte amén. Amén. Ok, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, ¿qué dice? Acepción de personas. Y subraya, por favor, esta frase, porque esta frase en este pasaje de la palabra de Dios, vamos a ver que se va a mencionar mucho y tiene que ver con el sentido de nuestras relaciones personales. ¿Ok? Versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, éntrate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado. ¿No hacéis, qué dice? Distinción entre vosotros mismos, es otra frase para decir, ¿no están haciendo acepción de personas? ¿Venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis, ¿qué dice? Acepción otra vez de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho, dice, transgresor de la ley. Así habla y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que hiciere misericordia, y la misericordia
triunfa sobre el juicio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por ese día que nos das. Permítanos, Señor, en esta primera parte de nuestro servicio de escuela dominical, poder estudiar, Señor, tu palabra, poder saber qué es lo que quieres decir y enseñarnos por medio de esta porción de tu palabra y esta epístola. Señor, no venimos solamente a ser conocedores de tu palabra, porque sabemos que un simple conocimiento sin poder y la voluntad de poder actuar, Señor, no va a ser en ninguna manera, Señor, efectivo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte, glorificarte y que salgamos edificados y que esta enseñanza pueda ser practicada en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. El propósito de Santiago con esta epístola es que los creyentes no se olviden de la vida cristiana. Recordemos que esta epístola fue escrita para un grupo de personas que estaban en la dispersión. Y como les decía anteriormente, creo que nosotros, el país de Venezuela, sabemos exactamente qué significa esta diáspora, salir a otro lugar, pasar necesidades en otro lugar, sin familia, etcétera, etcétera, y con muchos problemas. Y básicamente es esto. Santiago escribe a unos israelitas creyentes que han salido dispersos, ¿ok?, por infinidad de problemas y básicamente por persecución, en su gran mayoría. Ellos están pasando por muchos problemas y Santiago tiene el propósito de decirles, hermanos, tenemos que no olvidarnos de Dios y de nuestra profesión de fe. Es decir, tenemos que vivir como creyentes. Y él dice, vamos a pasar pruebas. ¿Y estaban pasando por pruebas? Claro que estaban pasando por pruebas, pero Dios dice que iba a sacar lo mejor de ellos. Ahora va a comenzar a hablar acerca del creyente con sus relaciones. Lamentablemente vivimos, hermanos, en un mundo donde nosotros comenzamos a relacionarlos por las apariencias que tienen o la condición social o la condición económica que las personas tienen. Somos muy inclinados para este tipo de cosas, relacionarnos. Es decir, vemos la apariencia de la persona, vemos el estatus de la persona y entonces comenzamos a sacar conjeturas propias y decimos, esta persona es una muy buena persona. Esta persona me agrada, esta persona es así, 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 así. Y entonces Santiago va a decir, cuando nos relacionemos con otras personas, no tiene que ser según nuestra apariencia. Porque cuando nosotros comenzamos a sacar apariencias o estatus, cometemos un gran pecado. En el versículo 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, ¿qué dice? Acepción de personas. Sin acepción de personas. ¿Por qué Santiago está hablando de esto, de hacer acepción de personas? No cabe la duda, hermanos, que había problemas sociales dentro de la iglesia. Creo que puedas entender, había problemas sociales dentro de la iglesia. Al hablar de esto, es decir, en la iglesia, probablemente, recuerda que Santiago es el pastor de la iglesia de Jerusalén, ellos han salido expatriados y hay un problema de acepción de personas dentro de la iglesia. En el límite, hermanos, de la escala de sociedad que ellos tenían, era muy claro que había estas divisiones o acepción de personas. Por ejemplo, en el tiempo que se escribió la palabra de Dios, el libro de Santiago, recordemos que habían esclavos y habían amos. ¿Entiende? Esa es la condición social que encontramos allí. Era muy común tener esclavos, tener siervos, tener jornaleros. Era muy común la sociedad en ese momento. Hoy en día para nosotros no existe la esclavitud, en cierta manera, digamos en forma, hablando social, ¿verdad? Pero imagínate, llegar a la iglesia y que el amo se siente con su esclavo al lado. Y lo más fuerte quizás, que el esclavo pueda enseñar o tomar algunas responsabilidades eclesiásticas de enseñanza o de las cosas que hacían dentro de los creyentes. Imagínate, de repente el amo le tocó dar o servir la Santa Cena. ¿A quién? Al esclavo. Imagínate cómo es la situación. ¿Cuál sería entonces la percepción que existiría en ese momento? El simplemente de hecho de que mi esclavo o mi siervo se siente con el amo en la misma silla, en la misma banca, eso ya era un problema cultural dentro de ellos mismos. Entonces Santiago cuando dice, hermanos, recuerden una cosa, gracias a nuestro glorioso Salvador Jesucristo, Él no tiene acepción de personas en ninguna manera. Y le va a comenzar a hablar, si ustedes tienen una fe en Cristo Jesús, no vamos a hacer acepción de personas. No hay clasismo, no hay diferencias sociales, ni mucho menos raciales. Todos deben ser en un mismo estatus. Entonces,
¿Probablemente habría este problema dentro de la iglesia? Claro que sí. Era muy probable que estas personas en la iglesia primitiva o en la primera iglesia encontramos que había estas distinciones y había una reacción, hermanos, en relación a esta situación. Bueno, en la sociedad que vivía, no solamente Santiago había este clasismo o estas reacciones de relaciones interpersonales, sino que también los ricos oprimían a los pobres. Cuando se menciona acá, ¿no te has dado cuenta que Dios ha elegido a los pobres? No está hablando de una condición económica o social. Escúcheme bien, présteme atención. No está queriendo decir que los ricos no van a ser salvos y no van a ser creyentes, sino que solamente los pobres van a ser creyentes. No está hablando de condición social o económica, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Se ha dado cuenta? Dice, no hagan acepción de personas. Pero si solamente la salvación sería para los pobres, entonces Dios mismo está haciendo acepción de personas. Cuando está hablando acerca de la pobreza, no está hablando de una pobreza económica o social, está hablando de una actitud interna de cada uno de nosotros. Pobres, la palabra de Dios capítulo 5 dice, pobres en espíritu, pero es la actitud que una persona tiene de saber su condición como debe saber. Hay gente pobre económicamente que son tan jactanciosos y orgullosos y que tienen resentimientos sociales que lamentablemente tienen una actitud como la del rico. Esa actitud de decir, ellos necesitan darnos a nosotros, no es una actitud correcta. Y a su misma vez, el que tiene de repente dinero, menospreciar a los que no tienen dinero, también es la misma actitud de arrogancia, la misma actitud de altivez en su corazón. Entonces no estamos hablando acá de condiciones sociales, estamos hablando de relaciones del cristianismo. Entonces, ¿había un problema que los ricos estaban oprimiendo a los pobres? Claro que sí. Dice que estos ricos arrastraban a los tribunales a estas personas que tenían deudas en un límite inferior en la escala social, es decir, a los más pobres, a los que estaban abajo, sin ningún alimento, les prestaban dinero y al no ser pagados, ellos los arrastraban a los tribunales. Les prestaban abundantemente dinero sabiendo de que ellos no iban a poder pagarlo. De esta manera, entonces los esclavizan, les quitan todo, les quitan sus hijos por las leyes que ellos tenían. En el mundo antiguo, hermano, existía la costumbre del arresto sumario. ¿Qué significa el arresto sumario? Significa que si un acreedor, se encontraba con su deudor en la calle, él podría agarrarle de la ropa, del cuello, asearlo y llevarlo directamente a los tribunales para que pueda estar en la cárcel. Esto lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 18, ustedes recordarán, ¿verdad? Cuando el rey quiere arreglar asuntos con sus siervos, no puede pagar la deuda y el rey le dice, te voy a perdonar toda la deuda. Él dice, Señor, dame un tiempo que te voy a pagar. No podía pagar y el señor, el rey, le condena la deuda. Este sale y ve a un consiervo que le debía, ¿cuántos? 100 denarios, algo que podía pagar. ¿Y qué hace? Lo hacía, dice, del cuello, lo agarraba y lo metió a los calabozos para que le pague completamente. Esto era una ley normal, común y corriente. Si una persona que prestaba dinero, el prestamista, agarraba y lo encontraba en la calle, podía agarrarlo, golpearlo, hacerlo todo y llevarlo para que le puedan pagar completamente lo que tenía. Era parte de la ley. Entonces cuando Santiago comienza a decir, ¿no sabéis que los ricos están trastornando, están malogrando a los pobres? Está hablando de esa condición social que había en ese entonces. ¿Ok? Entonces, viendo esto al trasfondo, Dios quiere enseñarnos algo muy especial en relación a nuestra fe. Hoy en día no tenemos, no se ve como algo social estas situaciones, pero Dios quiere demostrarnos algo muy especial, que nuestra fe no debe de tener favoritismos. ¿Ok? Nuestra fe no debe tener favoritismos. No debemos de buscar o ver a las personas por medio de su apariencia o su influencia que tenemos hoy en día. Existe hoy en día una expresión muy interesante, ¿no? Él está enchufado, ¿verdad? Son los enchufados. Entonces, está enchufado y esto que el otro. Y usted ve de repente está haciendo su cola en un trámite o está en una cosa, pero de repente está manejando su carro, pero por ahí viene alguien y ¡pum!, le mete en la moto o no hace su cola y de frente. ¿Por qué? La autoridad o esto que el otro, ¿verdad? De eso estamos relacionados en nuestro contexto. Nuestro contexto ya no hay esclavitud, nuestro contexto ya no hay estas cosas que suceden, quizás como lo que existía en ese tiempo. Pero esta gran enseñanza nos muestra que nosotros no debemos de hacer acepción de personas por su apariencia, por su influencia o por cualquier otra cosa.
Es decir, tratar a todos por igual. ¿Me están entendiendo? No, hagamos una iglesia o una misión para aquellas personas que tienen más dinero. No se puede hacer eso. Pero ¿cómo voy a invitar a alguien que venga, tiene un estatus muy elevado, para que se siente con una persona de barrio al lado nuestro? ¿Cuál es el problema? Tiene que hacerlo de la misma manera. No, pero viene con una vestimenta, tiene una posición que se siente la parte frontal. Acá no hay partes frontales, ni exclusivas, ni VIP. No hay nadie. Siéntese donde usted quiera. ¿Se ha dado cuenta? Entonces la cristiandad en ese momento y la cristiandad hoy en día como cristianos tiene que romper estos parámetros de acepción de personas. Tiene que romper estos parámetros de distinciones. Tenemos que ser todos por igual y el mismo trato de la misma manera. Santiago capítulo 1, verso 2 nos dice claramente en adelante, mira lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe, ¿se ha dado cuenta? Subraye por favor, que vuestra fe, y no está hablando de una fe la salvadora, sino está hablando de una fe cristiana. Dice, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, ¿qué dice? En otras palabras, si tú eres un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, y nuestra fe cristiana no nos permite hacer acepción de personas. No nos permite hacer distinción de personas. No importa su influencia, no importa su condición social, no me importa esas cosas. Debo de tratar de la misma manera. Versículo 4, mira lo que dice. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos cuando venís a ser jueces con malos? Es decir, cuando nosotros hacemos distinciones, no, esta persona mira quién es y hay que tratarlo bien, mira su posición o esto que lo otro. Hermano, ya te estás convirtiendo en un juez malo. Porque se supone que un juez debe ser uno veraz. Lamentablemente, en nuestro mundo, para no decir en nuestra sociedad, vemos que hay jueces corruptos que le pagan o tienen una preferencia, un fallo especial. Pero realmente lo que deberían de ser los jueces deberían tener fallos imparciales, no importando quién es, si es amigo de alguien o no amigo de alguien, te pagó o no te pagó, un juez debería ser. Entonces, nosotros condenamos estas cosas que suceden en el Poder Judicial, pero muchas veces en nosotros mismos, cuando hacemos estas distinciones o acepción de personas, estamos cometiendo el mismo pecado, siendo jueces malos. Sabiendo que tenemos la verdad, la veracidad de la palabra de Dios, que son nuestros principios y patrones de vida, pero cuando no los colocamos correctamente, entonces nos convertimos en jueces malos. Es lo que está queriendo decir. Interesante que esta palabra, hermanos, que habla acerca de acepción de personas, versículo 1, versículo 4, distinción, está hablando de ser parciales. Estamos hablando de favoritismos. Esta palabra en el griego es una palabra compuesta que significa levantar la cara, levantar el rostro. Es decir, nosotros mismos hacemos que las personas puedan levantar su rostro en forma de orgullo con nuestras actitudes. Cuando somos parciales, hacemos el acto de favoritismo, nosotros estamos cometiendo el mismo pecado de levantar el rostro. Es decir, que no estén agachados, que en otras palabras que sean sinvergüenzas. Es lo que hacemos. Entonces nos quejamos hoy en día de estas cosas. Nos quejamos de estas cosas hoy en día. No, pero mira lo que está sucediendo en esta sociedad, en la iglesia, que esto, que el otro. Pero si nosotros mismos estamos cometiendo ese pecado dentro de nosotros mismos, levantando el rostro, este sí sabe, a este sí hay que escuchar, a este sí tiene, este y esto, lo otro. Nosotros mismos cometemos el mismo pecado. Y entonces Santiago quiere corregir nuestra fe correcta. En medio de nosotros y en medio de este mundo en el cual vivimos, tenemos que tener una relación correcta. ¿De qué? De no hacer favoritismos, de no hacer parcialidad, de no hacer acepción de personas. Que esto no solamente sea en la iglesia, esto sea en nuestras relaciones personales, de trabajo, relaciones, hermanos, de comunidad, relaciones de sociedad. Si yo le voy a permitir el paso a alguien, que no importa, pueda ser influenciado, de mucha influencia, también lo voy a hacer de repente con la persona que no tiene influencia. Es decir, debo ser una persona veraz, una persona con integridad. Es lo que dice básicamente lo que es la palabra de Dios en cuanto a esto. La verdad correcta, hermanos, la verdad correcta, y especialmente del Evangelio, no discrimina. Los líderes religiosos, hermanos, reconocieron que nuestro Señor Jesucristo juzgaba con imparcialidad.
Vea algo de unos versículos, por favor. Lucas capítulo 20, verso 21. Lucas capítulo 20, verso 21. Pastor, esto no da en nuestra sociedad. ¿Cómo que no está en nuestra sociedad? Claro que sí. Existe en nuestra sociedad este gran problema y este gran pecado. Hacemos favoritismos. Lucas capítulo 20, verso 21. ¿Ok? Lucas capítulo 20, verso 21. Veamos por favor que los líderes reconocieron la imparcialidad y la veracidad de nuestro Señor Jesucristo en relación a juzgar y tener un trato con las personas. ¿Están conmigo? 20:21, amén. Le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas que... No escucho, ¿cómo? ¿Y que no haces? Sino que enseñas el camino de Dios con... ¿Te has dado cuenta? Es decir, reconocemos que tú enseñas rectamente la verdad. ¿Por qué? Porque no haces acepción de personas. Entonces, si nosotros estamos diciendo claramente que tenemos la verdad, y es verdad, tenemos la verdad, la palabra de Dios, estoy en la verdad, pero si yo hago favoritismos, si yo hago acepción de personas, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando entonces solamente de un conocimiento? No, tenemos que practicar ese conocimiento de no hacer acepción de personas, sea por condición social, sea por condición racial, sea por condición de influencia, no me importa, todos son en la misma regla, todos están en la misma estatura. Marcos capítulo 12, verso 14, solamente anótalo por favor, dice, vinieron ellos y le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Te has dado cuenta? No miras, ¿qué dice? La apariencia de los hombres. Vivimos en un mundo de apariencias, seamos honestos, ¿o no es así? Tú puedes ver una persona bien cambiada, con muy buena ropa, un celular de última generación, y la pregunta es, ¿cómo vive esa persona? De repente es una tragedia viviendo. ¿Dónde vive esa persona? Tú dices, no, se vivirá por allá, esos lugares cifrinos, esto que el otro. Y de repente vive en un lugar muy, pero muy humilde. Estamos viviendo de apariencias. Y entonces la palabra de Dios dice acá, no juzgues por las apariencias. Juzga con la verdad. Trata a todos por igual. Mateo capítulo 22, verso 16. Mateo capítulo 22, verso 16. Mira lo que dice. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia nuevamente que dice de los hombres. Qué interesante. Entonces, la verdad correcta, la verdad, no puedo decir la verdad correcta, es algo que no es correcto. La verdad no discrimina. La verdad no discrimina, la verdad no hace favoritismos, la verdad, hermanos, no hace distinción. Cuando hablamos, hermanos, de la doctrina cristiana, no solamente del Señor Jesucristo, hablamos de todos aquellos que encontramos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se enseña justamente esta doctrina de la imparcialidad, de no hacer acepción de personas. Levítico capítulo 19, verso 15, me gustaría que vayamos allí, por favor. Levítico en el Antiguo Testamento, capítulo 19, verso 15. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Levítico 19, 15. Levítico capítulo 19, verso 15. Dice, no cometerás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás. ¿A quién dice? Qué interesante. La ley misma en el Antiguo Testamento menciona esto. No hagas favoritismos. Ni le vas a hacer favoritismos al pobre, ni al grande, básicamente, que viene a ser su antónimo, el rico, sino vas a juzgar con justo juicio a tu prójimo. ¿Sabe que los creyentes vamos a juzgar en el reino milenial de Cristo Jesús? Uno dice, pero ¿por qué nosotros arreglamos los problemas dentro de la iglesia y Dios nos manda a poder juzgar, sentenciar, dar una sentencia dentro de nosotros mismos? ¿Por qué se disciplina en la iglesia? ¿Ustedes de qué derecho tienen para disciplinar a una persona, para sacar de la iglesia o entrar en una iglesia? ¿Por qué? ¿Quién les da ese derecho? En primer lugar, no es nuestro derecho. Es un derecho que el Señor nos ha dejado como iglesia, en primer lugar. Entonces, el derecho es de Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Lo tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer. ¿Para qué?
para tener orden dentro de nosotros, en primer lugar. Número 2, para demostrar a los demás que no pueden hacer lo que bien les parezca, como ellos quieren. Y número 3, hermanos, que esto nos va a ayudar a nosotros practicar, porque en algún momento vamos a reinar con Cristo Jesús en el reino milenial. ¿Todos vamos a juzgar? No estoy seguro si todos vamos a juzgar, porque eso va a depender de nuestra vida cristiana aquí en madurez y cómo hacemos con los recursos que Dios nos ha dado, cómo trabajamos en el Señor. Porque no puede ser justo, dentro de la justicia de Dios, que hay creyentes que solamente están satisfechos con su salvación y viven su vida como quieren. Y hay creyentes que son consagrados, entregados al Señor, todo lo que tienen lo entregan al Señor, su tiempo, sus talentos, sus capacidades, el dinero que Dios nos da. Y entonces comenzamos a servir al Señor y no va a ser que en el mismo momento vamos a tener la misma recompensa o la misma posición. Indudablemente no es así. Este no es el tema, ¿no?, que tenemos por acá, pero la palabra de Dios menciona claramente en cuanto a esto. Entonces vamos a llegar a un punto en el cual donde vamos a juzgar. Si nosotros aquí en este momento, en nuestro tiempo, a nuestro alrededor, hacemos acepción de personas, ¿qué estamos hablando entonces del reino milenial donde no va a haber injusticias? Donde Cristo mismo va a reinar con vara de hierro y sus principios y sus mandamientos van a ser correctos allí a reinar. Entonces, hoy en día, como creyentes, en nuestras relaciones, en nuestras posiciones espirituales, tenemos que tomar este gran ejemplo de justicia, tomado de la mano de la verdad, que no hace excepción de personas, ni favoritismos, ni distinciones entre raza, sociedad, posición, etcétera, etcétera, etcétera. Levítico dice, cuando juzgues, hazlo correctamente. Hechos capítulo 10, verso 34. Hechos capítulo 10, verso 34. Anótalo, por favor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace, ¿qué dice?, acepción de personas. ¿Qué encontramos en este pasaje? Bueno, recuerdas que había una gran distinción, ¿ok?, que encontramos Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, es decir, los judíos con los gentiles, los griegos y los romanos. Todo este grupo de gentiles entran allí. Los que son judíos, los que son romanos, los que son griegos o de otra índole nacional. Entonces, Pedro está, dice, recostado allí con mucha hambre y en una éxtasis, en una visión, se encuentra que sale un lienzo, una tela completamente allí. Entonces, como está de hambre, Dios le dice, Pedro, mata cualquier cosa o animal que está allí, mata y come. Y Pedro responde, no, Señor, porque ahí en este lienzo hay animales inmundos. Yo no puedo comer aquí. Entonces Dios le agarra y le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha creado. Y termina el éxtasis o la visión. Esa expresión de éxtasis o visión puede llamarse como un sueño, ¿ok?, o simplemente una realidad fuera de su sueño. Básicamente es eso. Entonces, posteriormente termina este sueño, o esta éxtasis, como tú quieras llamar visión, toca la puerta. Y dice, ¿está Pedro? Y lo buscan y dice, sí, acá está Pedro. Dice, Pedro, te buscan. Baja Pedro y dice, ¿sabes qué una cosa? Mi amo Cornelio ha tenido una visión. Que en esta casa, con tú que eres Pedro, vayas a predicar el evangelio a este lugar. Ahora, los judíos no trataban a los gentiles, sea romano, griego o cualquier índole en relación de nacionalidad. Entonces, él entendió en ese mismo instante, por la visión, el éxtasis, el sueño que tenía, que Dios no hace. Y él fue donde Cornelio, predica el evangelio, acepta a Cristo y él entiende que ya el Señor Jesucristo ha roto las paredes intermedias de religión, nacionalidad y cualquier índole. Entonces, ¿quiénes somos nosotros hoy en día entonces para juzgar o hacer distinciones o favoritismos? Cuando el Señor Jesucristo daba la verdad, no hacía acepción de personas. Pedro comienza a decir, no hay acepción de personas. Romanos capítulo 2, verso 11. Pablo menciona justamente también esto. Romanos capítulo 2, verso 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, Dios trata al ser humano de la misma manera. No importa quién es, de qué religión, de qué país, de qué condición. Dios trata a todos por igual. ¿Quiénes somos nosotros entonces para poder tratar y
y hacer discriminación a estas personas. Efesios capítulo 6, verso 9, por favor, anótalo. Y vosotros, amados, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos, y que pasa por él y no hay acepción de personas. ¿Qué tenemos que hacer? Dejemos las amenazas, dejemos la intimidación. Efesios capítulo 6, verso 9. Colosenses capítulo 3, verso 25. Colosenses capítulo 3, verso 25. Mira lo que dice. Mas el que hace justicia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En otras palabras, la palabra de Dios enseña que cuando Dios trata con una persona, no hace acepción de personas. Cuando Dios tiene que juzgar a una persona, no hace acepción de personas. ¿Se ha dado cuenta? Ahora usted dirá, pastor, pero no es así con la vida de David o la de Saúl. Por lo menos de Saúl tuvo una equivocación y plum, lo quitó del reino. En cambio David cometió pecado y al final conforme al corazón de Dios. Dígame si no hay acepción de personas. No, no hay acepción de personas. Porque el hecho de que nosotros conozcamos la parte de David por alguna razón no significa de que nosotros también conocemos toda la parte de Saúl. Es como usted y como yo. Podemos sacar conjeturas hoy en día y decir, mira lo que pasó a fulano rápido, esto, lo otro. Y a este le da tanta paciencia, esta persona, esta paciencia. Es lo que tú ves. Volvemos al problema, las apariencias. Por ejemplo, con todo respeto, ¿ok? No quiero ofender en cuanto a esto, con todo respeto. Hay gente que puede decir, pastor, pero mira, hay gente que se ha divorciado y vive en una vida correcta, una vida entregada al Señor, una vida linda. No sabemos el trasfondo de las personas, pero yo te puedo decir una cosa de unas cosas de lo que yo conozco. Hasta el momento, con mucho respeto, no quiero juzgar en cuanto a esto, con mucho respeto. Conozco, de lo que yo conozco, no he encontrado un matrimonio de divorcio que pueda ser un igual que un matrimonio de una sola, un hombre y una mujer para toda su vida. ¿Por qué? Porque si sería así, entonces, ¿para qué el Señor condenó el divorcio? Es lo mismo con la voluntad de Dios. Hay gente que no hace la voluntad de Dios. Y uno dice, pero mira, yo sé que no hicieron la voluntad del Señor, pero al final, mira, le está yendo bien que esto que el otro. Vuelvo a decirte, yo no sé el trasfondo de todo lo que sucede, sé algunos casos, pero yo sé también que las personas que no han hecho la voluntad de Dios, no le está yendo tan bien. Como aquellas personas que han hecho la voluntad de Dios, que sí van a pasar pruebas, sí van a pasar dificultades, pero están satisfechos, están felices, porque el lugar correcto es la voluntad de Dios. Porque si no sería así, entonces Dios es un mentiroso. Porque dice, entonces te voy a bendecir en mi voluntad. Y aunque no sea la voluntad de Dios, también te voy a bendecir. No funciona así. ¿Te has dado cuenta? Entonces el hecho de que nosotros veamos solamente las apariencias no es el todo de lo que está sucediendo. Sin ir muy lejos. Nosotros sabemos que muchas personas han viajado a otros países. Y cuando tú dices, no, me fue maravilloso, mira, yo llegué por acá, en serio, sí, vente para acá, que esto, que el otro. Entonces tú te fuiste o se fue la persona y al final, no, es lo que no me dijeron nada de estas personas. Las apariencias, ¿verdad? Entonces somos inclinados a esta situación. Pero en relación a Dios y acepción de personas, Dios trata con el ser humano sin acepción de personas. Dios juzga con el ser humano, con el creyente, sin acepción de personas. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque es un juez justo. Entonces, si tenemos a un Dios y nuestra creencia, tenemos a un Dios veraz de la verdad, nosotros mismos tenemos que seguir las mismas pisadas. ¿Me van entendiendo, sí? Entonces, tratemos a las personas todas por igual. Todas por igual. Es lo que está enseñando la palabra de Dios. No importa cuál sea el rango o el prestigio de la persona, cuál sea su situación social, su situación cultural, no importa. Nosotros debemos de tratar a las personas de nuestro alrededor de la misma manera, sin hacer diferencias terrenales. Todos somos polvo, todos tenemos la misma dignidad humana, todos tenemos los mismos trapos de inmundicia que los demás. Qué interesante. Entonces Santiago está diciendo, tenemos que demostrar nuestra fe. ¿Y cómo la demostramos nuestra fe? Con nuestras relaciones. ¿Y qué significan nuestras relaciones? Tratamos a todos por igual. ¿Tú eres creyente? Sí.
Entonces no me hagas distinciones, no me hagas favoritismos. A este sí, a este no, a este lo trato bien, a este lo trato mal. Mira cómo está vestido y esto lo otro. No, trátalo correctamente como debe de ser a esa persona. Capítulo 2, verso 14 en adelante, esperemos que nos pueda ayudar. Entramos entonces ahora en otra área de demostración de nuestra fe, pero ya nuestras relaciones sin hacer excepción de personas, sino más bien con nuestras buenas obras. Capítulo 2, por favor, verso 14 de Santiago en adelante, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice, subraya esa palabra por favor, dice, que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarla? Ahora, ¿te has dado cuenta de lo que está diciendo, no? En otras palabras, no está diciendo que para ser salvos, présteme atención, por favor, miren por acá. No está queriendo decir que para ser salvos tenemos que tener obras, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque la salvación, el perdón de pecados, el ser hechos hijos de Dios, no entra ninguna obra humana. Es lo que enseña la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación del alma, el perdón de pecados, no es por obras humanas. Entonces, pastor, ¿pero qué dice? Alguno dice, claro. ¿Cuántos hoy en día dicen ser creyentes? Pero su vida, sus relaciones, muestran lo contrario. Tito dice, conocen al Señor, pero con sus acciones blasfeman el nombre de Cristo Jesús. No todo el que dice ser cristiano es creyente. No todo aquel cartel que dice iglesia cristiana es una iglesia cristiana. No seamos tontos e ignorantes. Perdóname con mucho respeto, pero es eso. No, es que es una iglesia cristiana. No, no es una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no tiene la verdad de Dios. Hay que ser muy claros. Y hoy en día vivimos en un mundo de apostasía, donde todo el mundo se está desviando de la fe cristiana. Todo el mundo tenemos falsos maestros hoy en día. Personas que están llegándose a los últimos tiempos. No es el tema, en algún momento lo tocaremos nuevamente, porque ya lo he tocado. Pero entonces encontramos hoy en día que la fe verdadera no es la que dice, la fe verdadera es la que se demuestra. Es lo que está queriendo decir Santiago. Capítulo 2, verso 14, hermanos míos. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarla? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no os da lo que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí mismo. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Préstame atención, pareciera sacar un trabalengua, papá, no entiendo lo que está sucediendo. Bueno, básicamente lo que está diciendo es lo siguiente. ¿Quién puede juzgar la salvación de una persona? ¿Alguien puede juzgar la salvación de una persona? Es decir, yo te digo que soy salvo. Tú me dices, no, que tú no eres salvo, que esto, que el otro. ¿Con qué derecho tú me dices eso? Si es una relación entre Dios y yo. ¿Sí o no? Claro, cuando estoy en la oración le digo, hermano, véngate por acá que voy a orar para que yo sea salvo, para que tú seas testigo de esto. Esto no funciona así. La salvación, es decir, el perdón de pecados, la vida eterna, es cuando el ser humano en su interior y de una manera exterior también por la boca dice, Señor, reconozco mis pecados. Estoy arrepentido de ti. Quiero que tú me salves. Y eso lo hacemos internamente con Dios. Nadie puede juzgar la salvación de nadie. Es cuando dice, estos que por acá no son salvos. Te estás metiendo en un juicio malo. Tú eres un juez malo porque nadie puede decir quién es salvo y quién no es salvo. Es una relación personal con Dios. ¿Ok? Entonces, la salvación es entre Dios y el ser humano. ¿Ok? Pero ahí Santiago entra y diciendo lo siguiente, pero muéstrame tus obras. ¿Me dice que eres cristiano? Sí, entonces muéstrame tus obras. Entonces las obras no tienen nada que ver con la salvación, pero las obras muestran mi salvación. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Mire, amén, no amén, mueve la cabeza. Sí, yo creo que estás escuchando más a Jaime que a mí, ¿no? Entonces Santiago quiere llegar a este punto diciendo, yo sé que tú dices que eres cristiano, pero muéstrame entonces que eres cristiano. Y el próximo domingo continuamos con la lección. Ahora, Señor, te damos gracias por ese día que nos das. Ayúdanos a poder aprender más de tu palabra, Señor, y que tu palabra sea la parte esencial en nuestro conocimiento, pero también en nuestra práctica, que sea el patrón de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes que demuestren en nuestras relaciones y en nuestras buenas obras. Señor, bendice este tiempo de enseñanza para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Antes que se pongan de pie, por favor, vamos a recoger nuestras ofrendas de escuela dominical.
¿ok? Entonces voy a invitar, por favor, que los sugieres o algunos hermanos nos ayuden a recoger nuestras ofrendas de escuela dominical. Si usted está por nosotros por primera o segunda vez, no se sienta comprometido. Esto es para parte de la membresía de la iglesia, ¿ok? No se sienta comprometido, oye, me están pidiendo dinero. No, en ninguna manera. Ahora, si usted quiere apartar, bienvenido sea y que el Señor me lo bendiga y lo multiplique, pero no está siendo parte de esto, ¿ok? Vamos a pedir, por favor, a los sugieres que pasen adelante de una vez, por favor, a recoger las ofrendas. Y una vez que terminemos, vamos a orar para poder concluir esta primera parte del servicio de escuela dominical. ¿Ok? ¿Cuántos recibieron una bendición? Levante su mano. Amén, gracias. Esto no es para el hecho de vanagloriarnos, no, es para poder saber que estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. ¿Ok? Ok, muy bien, yo creo que ya hemos terminado. A ver, vamos a ver. Ok, perfecto. ¿Les parece si oramos? Puestos de pie, por favor, puestos de pie, vamos a orar. Y vamos a tener un receso de unos 5 minutos para arreglarnos, dónde sentarnos, conocernos unos a otros y esperamos el servicio de predicación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Permítenos, Señor, seguir aprendiendo más de tu palabra en el transcurso de tu servicio y que el servicio, Señor, sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Las alabanzas sean para ti, Señor. La enseñanza no sea de un hombre dado a otros hombres, sino que sea tu palabra, utilizando a un servidor tuyo para hacer exposición de tu palabra y tu Santo Espíritu haga la obra en nosotros, Señor, para que podamos ser hijos tuyos que glorifiquemos tu nombre. Señor, permite estos minutos para tener un compañerismo, para conocernos unos a otros, Señor, y demostrar nuestro amor filial de unos con los otros. Señor, gracias por este tiempo y bendice a nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a saludarnos unos a otros. Tenemos un 5 minutos de receso. Puede ir a los baños, puede ir a otro lugar, conocerse unos a otros, de tal manera que podamos estar juntos para el servicio de predicación. El Señor nos bendiga, hermanos. Gracias.